Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una marca que todo el mundo cree conocer, pero que esconde mucho más de lo que parece. Vamos a hablar de Peugeot. Y os aviso, su trayectoria es sorprendente, porque no empezó con un coche, sino con algo mucho más normal y corriente. A ver, pensad un momento. ¿Qué pueden tener en común un molinillo de café, un corsé de señora y un coche de carreras que ha ganado Le Mans? Suena un poco a chiste, ¿verdad? Pues no lo es. La respuesta es una sola marca, Peugeot. Y hoy vamos a descubrir cómo narices se conectan todos esos puntos. Para entender cómo Peugeot llegó a fabricar coches, tenemos que rebobinar, pero mucho. Vámonos al siglo XIX, a una época donde los coches, tal y como los conocemos, ni siquiera existían. Porque la historia de Peugeot, en realidad, empieza con acero, mucho trabajo y una familia con visión de futuro. Mirad, todo arranca en 1810. Los hermanos Peugeot, Jean-Pierre y Jean-Frédéric, deciden convertir un viejo molino de grano en una fundición de acero. Y les va bien, muy bien, tanto que empiezan a fabricar de todo, y cuando digo de todo, es de todo, hojas de sierra, las varillas metálicas para los corsés, hasta para los paraguas. Pero el verdadero cambio de mentalidad llega en 1885. Uno de los miembros de la familia, Armand Peugeot, vio claro que el futuro estaba en el movimiento y se lanzó a fabricar bicicletas. Y ahí sí que empezó a cambiar todo de verdad. Claro, de las bicicletas a algo con motor solo había un paso, ¿no? Pues ese fue exactamente el giro de guión que lo cambió todo para siempre. Fue el momento en que ese acero que también trabajaban se encontró de frente con la velocidad. El año clave es 1889. Para que nos hagamos una idea, es el mismo año en que se inaugura la Torre Eiffel en París. Mientras todo el mundo miraba hacia arriba, Armand Peugeot miraba hacia el futuro y presentaba el primer automóvil de la marca. Ojo, que en ese momento eran trastos ruidosos y poco fiables, pero él vio algo más. Vio el futuro. Y vaya, se acertó. Con la llegada del nuevo siglo, Peugeot ya no era solo un fabricante más de coches. Empezó a construir una identidad propia, a crear esos modelos que, con el tiempo, todos hemos visto por la calle y que ya son parte de nuestra vida. Y una de las cosas más reconocibles de Peugeot son sus nombres, ¿a que sí? El 205, el 406, el 308. Pues que sepáis que no son números puestos al azar. Tienen un sistema muy lógico. El primer dígito te dice el tamaño del coche, el último la generación y el cero del medio es la joya de la corona. Es una marca registrada. Y aquí viene lo bueno. ¿Sabéis de dónde sale ese cero? La historia es genial. Al principio, en los primeros coches, el cero del logo estaba puesto ahí a propósito para tapar el agujero por donde se metía la manivela de arranque. Sí, la manivela para arrancar el motor a mano. Un apaño de lo más práctico que, sin quererlo, se convirtió en un símbolo mundial. Y a partir de ahí, la cosa se desmadra. Llegan los iconos. El irrompible 504. El legendario 205, que literalmente salvó a la empresa en los años 80. El elegantísimo 405. El superventas 206, que estaba por todas partes. Y no es que solo se vendieran bien, es que arrasaban en premios. Coche del año en Europa, en España. Vamos, que marcaron la vida de muchísima gente. Pero claro, a Peugeot no le bastaba con conquistar las calles. El león tenía que rugir. ¿Y dónde ruge un león de verdad? En la competición. Necesitaban demostrar que sus coches no solo eran buenos para el día a día, sino que eran auténticas bestias en los circuitos y en los tramos de rally más difíciles del planeta. Y aquí va una de mis anécdotas favoritas. La influencia de Peugeot llegó a salpicar, y de qué manera, a otra leyenda, Porsche. Fijaos si es curioso que la historia del mítico Porsche 911 empieza en parte por una pelea con Peugeot por culpa de un número. La cosa fue así. Porsche tenía listo su nuevo deportivo y lo iban a llamar Porsche 901. Pero, Peugeot levantó la mano y dijo, un momento, el cero en medio es nuestro, lo tenemos patentado. Así que, tras la reclamación, a Porsche no le quedó otra que cambiar ese 0 por un 1. Y así, casi de rebote, nació el nombre más icónico de la historia del automovilismo, el Porsche 911. Increíble. Pero bueno, la cosa no se quedó en peleas de nombres. Peugeot fue a por todas en la competición. Dominaron la época más salvaje de los rallies, el Grupo B, con esa bestia que era el 205 Turbo 16. Ganaron las 24 horas de Le Mans 3 veces y se hicieron los reyes del Dakar llevándose 7 títulos, algunos con pilotos de la talla de Carlos Sainz. Poca broma. La verdad es que la historia es una pasada. Oye, si este viaje por la historia de Peugeot está gustando, un me gusta y la suscripción al canal ayudan un montón para que podamos seguir contando historias como esta. Es un momentito y a nosotros nos ayuda a tope. Bueno, dejamos por un momento los circuitos y volvemos a las oficinas, a la estrategia. Porque en la historia más reciente, Peugeot deja de ser solo una marca para convertirse en algo mucho más grande, el cerebro de un auténtico imperio del motor.
La estrategia de Peugeot fue muy clara: crecer comprando. En los 70 se hacen con su gran rival francés, Citroën, y crean el grupo PSA. Saltamos a 2017 y ¡pam!, compran Opel y Vauxhall. Y la jugada maestra llega en 2021. Se fusionan con Fiat Chrysler y forman Stellantis, un gigante para competir a nivel mundial y sobre todo para repartir los costes brutales que supone el salto al coche eléctrico. Y el resultado de todo esto es que Stellantis se convierte, de la noche a la mañana, en el cuarto fabricante de coches más grande del mundo. Pensadlo un segundo: de fabricar molinillos de café a estar en el top 4 mundial. El viaje es que es alucinante. Y así llegamos ya casi al final de este repaso. Es el momento de echar la vista atrás y pensar en lo que ha significado una marca con más de 200 años de historia, que se dice pronto. El legado de Peugeot se ve en las cifras de ventas, claro, pero también en el reconocimiento de los expertos. Mirad, solo el premio Coche del Año se lo han llevado 6 veces en Europa y en España 9 veces, más 5 en Italia. Esto no es casualidad, demuestra que han sabido innovar y hacer las cosas bien durante muchísimo tiempo. Pero al final, el verdadero legado de una marca como esta está en las historias de la gente. Seguro que más de uno ha tenido un Peugeot en la familia o ha hecho algún viaje inolvidable en uno. Nos encantaría que compartierais esas historias en los comentarios. ¿Qué Peugeot os ha marcado más? Y para terminar, os dejo con una pregunta. Después de todo este viaje, desde los molinos de acero hasta los coches eléctricos de hoy, si tuvierais que elegir un solo coche, ¿cuál creéis que representa mejor el espíritu del León? ¿Ese 504 que aguantaba todo? ¿El 205 que revolucionó una década? ¿O quizás uno de los nuevos modelos que miran al futuro? Ahí lo dejo.